El 30 de junio de 2003 empezó como cualquier otro día en la localidad de Dalkeith, ubicada en Midlothian, Escocia. Era un sitio tranquilo, en el que nunca sucedía nada. Hasta las 10 de la noche, cuando la familia de una joven comenzó una acalorada búsqueda. La chica había salido para encontrarse con su novio, en un bosque, como era costumbre, y no regresó. Media hora después, el joven se encontró con los familiares para ayudar a encontrarla, pero la situación no duraría mucho. Rápidamente, como si supiera exactamente lo que hacía, los condujo hacia un sitio. Era un hueco, ubicado en un muro que bordeaba una sección conocida como Ron Dyke's Path. El chico trepó por él e inmediatamente encontró el cuerpo de su novia sin vida. La frialdad con la que el joven observó a la chica inquietó a todos los presentes. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Luke Mitchell nació el 24 de julio de 1988 en Escocia, siendo el menor de 2 hijos. Los primeros años de su infancia transcurrieron con armonía, hasta que cuando tenía 11 años sus padres se divorciaron. Entonces Luke se mudó con su madre a un barrio a las afueras de Dalkeith, en Corrin New Battle. Tenía un buen pasar económico, por lo que pudieron adaptarse bien a su nuevo entorno. El joven empezó a asistir a St. David S., un colegio católico, donde resaltaba por ser extremadamente educado. Luego de las clases, se desempeñaba como cadete del ejército. Además tenía una infinidad de pasatiempos. Practicaba equitación, tocaba música y andaba en motocicleta. Sin embargo, al entrar en la adolescencia, su conducta y su físico cambiaron por completo. Comenzó a vestirse de manera gótica y se dejó crecer el pelo. También desarrolló un particular interés por el satanismo y por el músico Marilyn Manson. Sus profesores no tardaron en notar su cambio de conducta e incluso advirtieron que sus notas habían empeorado. Una de sus docentes le confesó al profesor de orientación que estaba preocupada por la violencia y el interés en el satanismo que se expresaba en sus escritos. En un ensayo, le había puesto: "La gente como tú necesita gente satánica como yo para mantener el equilibrio", mientras que en otro escribió: "Solo porque soy más violento que otros y me corto, ¿eso justifica que algún tonto profesor me remita a un psiquiatra? El hecho de que haya elegido seguir las enseñanzas de Satanás no significa que necesite ayuda psiquiátrica". Pero cuando llegó a los 14 años, Luke pasaba casi todo su tiempo consumiendo grandes cantidades de cannabis. Durante o después de la escuela, también se metía en problemas a menudo y se peleaba con otros alumnos. De hecho, llegó a decirle a un compañero que podía imaginarse drogado y asesinando. A otro le mostró un cuchillo mientras le decía que sabía cuál era la mejor manera de seccionarle el cuello a alguien. Ese mismo año, conoció a una joven. En el mismo colegio, el flechazo fue instantáneo. Su nombre era Jodie Jones. La chica había nacido en 1989, en Escocia, siendo la mejor de los 3 hijos de James y Jodie Jones. A diferencia de Luke, su familia no tenía buen pasar económico, ya que ambos adultos trabajaban para el Royal Mail. Sin embargo, desde muy pequeña Jodie demostró ser brillante y sensata, destacándose en la pintura y la poesía. Pero todo cambió cuando tenía tan solo 10 años. Su padre se quitó la vida, dejando a toda la familia en un estado de desolación absoluto. Jodie tuvo que dejar su trabajo para ocuparse de sus 3 hijos, y como no podía con todo, mandó por un tiempo a Janine, la mayor, a vivir con su madre en Mayfield. Esto fue muy doloroso para Jodie, que era especialmente cercana a su hermana mayor. Comenzó a autolesionarse y cambió drásticamente su aspecto, vistiéndose casi completamente de color negro y tiñéndose el pelo en la gama de los verdes a los rosas. Para cuando cumplió 14 años, ya era una fanática del heavy metal y estaba interesada en conductas algo arriesgadas. Fue en aquel febrero de 2003 que conoció a Luke, y fue así que completó la transformación.
Al comenzar a salir con el joven, su primera relación seria, conoció la intimidad, las drogas y el alcohol. Ambos solían fumar dentro del colegio con un grupo de amigos en común. Eran completamente rebeldes y estaban sumamente enamorados, o al menos eso parecía. Esa primavera, ella escribió en su diario íntimo: "Creo que estoy enamorada de Luke, no de una manera común. Me refiero al amor verdadero. Dios, creo que moriría si él quisiera terminar conmigo. Si yo estoy llorando, él me abraza y me acaricia mi cara. Es muy dulce. No importa lo que diga, yo le creo". Sin embargo, había algo que Jody ignoraba. Luke también estaba en una relación con otra joven. Además, tenía un vínculo por demás extraño con su madre, ya que eran muy cercanos y hasta compartían habitación. Como en el fondo Jody sabía que su novio no era una buena influencia, evitó contarle a su familia sobre él. A la única que se lo dijo fue a Janine, su fiel confidente. Algo preocupada, la hermana mayor decidió alertar a su madre sobre la situación. En mayo de 2003, Jody tuvo que presentar a Luke en su hogar, y todo salió relativamente bien. Durante las semanas siguientes, Jody y Luke se encontraron con frecuencia en el mismo sitio, atravesando un tramo de bosque, en una sección conocida como Ron S. Dyke Path. Este era un sendero angosto, oscuro y bordeado, en gran parte por un muro de piedras antiguas. Pero inesperadamente todo terminó. Cuando Jody se enteró que su hija había comenzado a consumir sustancias con su novio, la mujer no tardó en pensar que Luke llevaría a la joven por el mal camino y le prohibió verlo. Finalmente, debido a las súplicas, el 30 de junio de ese año, la mujer cedió, levantó la penitencia, sin saber que las consecuencias serían aún más terribles que la angustia de su hija. Totalmente alegre, Jody le dijo a su familia que a las 5 de la tarde de ese día se encontraría con su novio. La cita era en el lugar de siempre, aquel bosque en Dalkeith. La joven tomó el camino de siempre, el mejor atajo entre los barrios East Houses, donde vivía, y New Battle, donde residía su novio. Como tenía roto su celular, le pidió a su padrastro, Alan Owens, que le enviase un mensaje a Luke y le avisara que estaba yendo hacia su encuentro. A las 22 horas, la familia de la joven notó que aún no había vuelto. Janine salió junto a su novio Stephen Kelly y su abuela Alice a buscarla. Alrededor de las 22:30 horas, Luke se encontró con ellos para ayudarlos, junto a su perra Mia, de la raza pastor alemán. Les dijo que Jody nunca se encontró con él y que los llevaría hacia donde solían verse. Los guió directamente a un hueco en el muro que bordeaba Ron S. Dyke Path en forma de V. Trepó por él e inmediatamente encontró a Jody, pero sin vida. Estaba completamente ensangrentada y parcialmente desnuda, con las manos atadas atrás de su espalda, con su propio pantalón. Había sido apuñalada. El joven no mostró ningún tipo de emoción al ver el cuerpo de su novia, mientras que los otros presentes comenzaron a llorar y a gritar. Automáticamente, después de que la familia de Jody llamara a la policía, Luke fue interrogado. Aseguró que no había dicho que su novia no llegó al punto de encuentro, porque había muchas razones por las que podría no haber aparecido, y que no estaba realmente preocupado. Esto era por demás extraño, ya que los jóvenes se reunían, según la madre de la víctima, siempre en el mismo sitio, y ella jamás había faltado a ninguna cita. Luego el joven fue más lejos. Dijo que ni siquiera sabía que a su novia le habían levantado el castigo. Aquello no tenía sentido. Había recibido el mensaje del padrastro, que decía que ella estaba yendo a verlo. Las dudas de los agentes se acrecentaron cuando Luke pudo describir perfectamente lo que su novia tenía puesto aquel día. Incluso mencionó que llevaba un distinto broche de pelo. No tenía sentido que el joven supiera todas esas cosas, si tan solo había visto su cuerpo en la oscuridad, cuando lo hallaron manchado con sangre. Cuando le preguntaron respecto a cómo había encontrado el cuerpo tan fácilmente, Luke respondió que su perra estaba entrenada para rastrear y que se detuvo en la muesca en forma de V, por donde él trepó. Sin embargo, los familiares de Jody, que estuvieron presentes en ese momento, afirmaron que el joven fue directamente a la muesca en forma de V, sin que el perro lo condujera hasta allí. Por último, los familiares de la víctima indicaron que al ver el cuerpo, Luke se mostró algo perturbado y extremadamente enojado. Parecía estar indignado por el descubrimiento. Sin embargo,
Había algo que llevaba a los agentes a pensar que el joven podría no ser el culpable del crimen. Tenía las uñas sucias y parecía no haberse bañado. Era extraño que si había cometido el asesinato, no tuviera ninguna mancha de sangre. Y como si esto fuera poco, el joven tenía una coartada. Sostuvo que mientras su novia era asesinada, él estaba preparando la comida en su casa junto a su madre, Corinne. Ella y su otro hijo corroboraron sus dichos en una posterior entrevista, dejando a la policía con más dudas que certezas. Mientras los agentes seguían indagando, llegaron los resultados del examen forense. En total, el cuerpo de la víctima presentaba 20 puñaladas en la cabeza, pecho, mejillas, boca, orejas, estómago y en el cuello. Esta última fue una herida tan profunda que casi la decapitó. Así los investigadores pudieron definir cómo fueron los últimos momentos de Jodi. Todo indica que primero se suscitó un altercado, que continuó con golpes. Posteriormente la asfixiaron hasta dejarla sin fuerzas. Una vez en el suelo, la agredieron con un instrumento punzocortante hasta quitarle la vida. Después de eso, el atacante continuó con el siniestro crimen. La hirió en múltiples ocasiones y con tanta hazaña que incluso quedó sin párpados y sin mechones de su cabello. Estaba claro que había sido un acto con ensañamiento. A pesar de todas las agresiones que había sufrido la chica, los expertos no encontraron signos de abuso. Esto, sumado a que la víctima no presentaba heridas defensivas, los hacía suponer que quien la había asesinado era un conocido, y lo más probable era que hubiera ocurrido durante una pelea, donde el victimario tuvo un ataque de ira. Las sospechas en torno a Luke se acrecentaban. A esto se sumó un hallazgo clave, las iniciales LM y JJ, que correspondían a Luke Mitchell y Jodi Jones. Habían sido talladas en un árbol cerca del lugar de los hechos. También había, cerca del lugar donde estaba el cuerpo, decenas de huellas y un preservativo con ADN fresco. Al cotejar la muestra, los agentes supieron que este pertenecía a un sujeto llamado James Falconer, pero rápidamente fue descartado como sospechoso. En la playera que tenía puesta Jodi cuando la asesinaron, había ADN de Steven, el novio de su hermana. Aunque eso no era indicio de nada, aquella prenda de ropa pertenecía a Janine y se la había prestado a su hermana el día del crimen. Tanto en el corpiño como en el pantalón de la víctima, había material genético de Luke. No obstante, teniendo en cuenta que eran novios y mantenían relaciones, no era suficiente para utilizarlo en su contra. Como si esto fuera poco, ninguno de los rastros de sangre hallados en el cuerpo de Jodi eran compatibles con el ADN de Luke. En total se tomaron 122 elementos del lugar de los hechos, de los cuales los intentos de obtener perfiles de ADN resultaron infructuosos. Los agentes seguían con la misma corazonada del día del hallazgo. Luke era el único sospechoso. Fue por esto que llevaron a cabo un allanamiento, específicamente en su dormitorio. Allí se encontraron una colección de botellas con orina y una copia de un CD. Se trataba de la época dorada de lo grotesco de Marilyn Manson. También se llevaron otro video del cortometraje surrealista de Manson, llamado Doppelgangers. Ese había sido comprado 2 días después del deceso de Jodi, y era sumamente sangriento. A pesar de lo que había sucedido con su novia, el joven sentía ganas de ver este tipo de cosas. Luego encontraron una acuarela que Manson había pintado sobre Elizabeth Short, la actriz que había sido víctima de un brutal asesinato no resuelto en los años 40, conocida como la Dalia Negra. Luke la había adquirido 2 días después del crimen, y había algunas similitudes entre las heridas de Jodi con las de Short. Por otro lado, en uno de los libros escolares, encontraron que el adolescente había escrito: "He probado la sangre verde del demonio". Sin embargo, una pieza clave fue la funda de un cuchillo que tenía grabado 666, JJ, 1989, 2003. El nacimiento y el fallecimiento de Jodi, con la frase: "El mejor día que tuve fue cuando el mañana nunca llegó". Esta pertenecía a la banda Nirvana, una de las favoritas de Luke. Pero ni en la pieza del sospechoso, ni en el resto de la casa, había rastros hemáticos de Jodi. Tampoco los encontraron en su ropa. A pesar de esto, los agentes estaban convencidos de que su madre le había proporcionado la coartada y que había quemado las prendas que tenía puestas la noche del crimen en el fogón del jardín trasero de su casa.
Esta sospecha se acrecentó cuando sus vecinos declararon que habían sentido olor a madera quemada entre las 18:30 y las 22 horas del día del asesinato de Jody. Corinne respondió a estas afirmaciones diciendo que había quemado hierba de la pampa, y al revisar aquellos restos, los detectives no hallaron nada significativo. Pero estos mismos testigos tenían algo más que contar. Habían visto a Luke regresar a su casa la noche del asesinato, alrededor de las 22 horas, justo antes de que partiera para unirse a los familiares de Jody en la búsqueda. Los agentes no tardaron en teorizar que regresaba de haberse deshecho del cuchillo. 2 meses después del crimen, Luke intentó volver a la escuela, pero debía mantenerse alejado de otros alumnos. Todos sospechaban de él, y como se negó, las autoridades decidieron suspenderlo. Cuando fue el funeral de Jody, los Jones dejaron bien en claro que Luke no podía asistir. Pensaban lo mismo que la policía. Aquel joven gótico que adoraba a Satán y que había iniciado a la joven en el mundo de la intimidad y las drogas, debía ser el asesino. 10 meses después, Luke fue arrestado y acusado del crimen, aunque tanto la fiscalía como la defensa definieron no utilizar las pruebas de ADN halladas en la ropa de Jody en su contra. Pero sí tenían algo clave, que era suficiente para señalarlo como posible culpable: la navaja que él siempre llevaba encima. Según diferentes testimonios de sus conocidos, había desaparecido. La chaqueta que le habían visto puesta la noche que Jody fue asesinada también. Cuando se le preguntó al joven respecto a la desaparición de estos dos objetos, se negó a proporcionar alguna explicación al respecto. La madre dialogó nuevamente con la policía y dijo que le había comprado a su hijo un abrigo nuevo, idéntico al mencionado por los testigos, y negó la existencia del anterior. El cuchillo de Luke también fue reemplazado misteriosamente por su madre, 5 meses después del asesinato, como regalo de Navidad. Las sospechas ya no solo recaían sobre el joven, sino también sobre su progenitora. Por último, estaba el hecho de que sabía exactamente dónde estaba el cuerpo y había guiado a los familiares de la víctima hacia ahí. También era por demás extraño que, según los propios presentes, pudiera identificar el cuerpo en la oscuridad y en un bosque realmente espeso. Y como si fuera poco, aparecieron más testimonios, esta vez de personas que habían estado en el mismo bosque el día del crimen. Uno de ellos afirmó haber visto a 2 personas parecidas a Luke y Jody en el extremo de East Houses, alrededor de las 16:50, y otros 2 testigos señalaron que Luke se encontraba en el extremo de New Battle 50 minutos después. Esto se contradecía con su coartada, que indicaba que estaba en su casa preparando la cena. Por otro lado, una mujer declaró que había visto a alguien parecido a Luke cerca del lugar de los hechos aquel día. El hombre llevaba una chaqueta de pescador de color verde caqui hasta la cadera. Y una chica llamada Andrina Bryson afirmó haberse cruzado mientras conducía su auto con una pareja muy parecida a Jody y Luke, justo en la entrada del paisaje Dyke, minutos antes del hecho. Entre las fotos que le mostró la policía, identificó al acusado. Dijo que el joven tenía una chaqueta de pesca y que en uno de sus bolsillos salía como una protuberancia. Esto coincidía con el tipo de abrigo que se sabía que el sospechoso tenía y que los otros testigos vieron que llevaba puesto aquel día. La chica, por su parte, estaba de espaldas y llevaba el pelo atado. Bryson estaba prácticamente segura de que los vio discutir. Antes de cerrar la investigación, la policía descubrió algo más. A partir de los registros telefónicos de Luke, ese había hecho una llamada al servicio de reloj parlante a las 16:54. Su coartada, que indicaba que estaba en su casa a la hora del crimen, comenzaba a desvanecerse, ya que simplemente habría podido saber la hora del reloj de la pared si hubiera estado allí. Cuando se le preguntó al respecto, el joven decidió guardar silencio. Además del cargo por homicidio, Luke también fue acusado de posesión de un cuchillo en lugares públicos, incluida la escuela secundaria St. David S., y de suministro de cannabis. El juicio se llevó a cabo en el Tribunal Superior de Justicia de Edimburgo. Desde un primer momento, Luke se declaró inocente y se negó a testificar. Las fotos del cuerpo y la filmación del lugar de los hechos fueron exhibidas ante el jurado. El fotógrafo Alan Murray explicó que una de las heridas iba desde la comisura de su boca hasta la oreja, en el lado derecho. Era un crimen completamente intencionado.
de eso no cabía dudas. La fiscalía, por su parte, volvió a repetir que era por demás sospechoso que el joven hubiera identificado tan fácilmente el sitio donde estaba el cuerpo de Jody. Para permitir que el jurado explorara la verosimilitud de estas afirmaciones, se realizó una maqueta en Lake Hall, debajo del hall del Parlamento, donde se estaba llevando a cabo el juicio, y luego también se trasladó a los jurados hasta el lugar de los hechos. Luego de esto, la fiscalía volvió a interrogar a Luke sobre su supuesta coartada. Él volvió a repetir lo mismo que en ocasiones anteriores, pero no ocurrió lo mismo con su hermano Shane. Ese admitió que a esa hora Luke había estado mirando material para adultos en su cuarto y que eso era algo que hacía cuando estaba totalmente solo en su casa. Los registros informáticos pudieron corroborar esto. Corinne, entonces, no estaba allí para respaldar su afirmación. Tanto ella como Luke habían mentido. Shane también admitió que originalmente había apoyado la coartada de su hermano y reveló ante todos los presentes que había discutido con su madre qué decirle a la policía. En los días posteriores al asesinato, toda la defensa se caía a pedazos. Como resultado de este testimonio, Corinne fue acusada de perjurio por mentir para proporcionarle una coartada a su hijo. La fiscalía siguió arremetiendo contra ella, quitándole la poca credibilidad que le quedaba. Aludieron que había estado presente cuando Luke se tatuó una calavera con llamas en octubre de 2003, mintiendo al personal del local al afirmar que tenía 18 años. Para ese entonces todos los presentes estaban convencidos de que madre e hijo tenían una relación enfermiza. Además se afirmó, y Luke lo confirmó, que su consumo de cannabis había aumentado después del asesinato. Estaba claro que intentaba evadir la realidad. A estos testimonios se sumó uno clave y completamente inesperado. La otra novia de Luke, Kimberly Thompson, declaró que tenía planes de irse durante 15 días con ella. La joven no sabía que su pareja lo estaba engañando y se enteró de la existencia de Jody cuando vio la noticia del hallazgo en televisión. Al escuchar esto, la fiscalía sugirió que quizás el día del crimen, Luke le había confesado a Jody que tenía otra pareja, o quizás ella lo había descubierto y lo confrontó. Ese podría ser el conflicto que desencadenó la pelea y el posterior fallecimiento de la joven. Luke afirmó que no había hablado con la otra chica durante meses, pero esto fue rápidamente refutado. Los registros telefónicos mostraron que la llamaba regularmente, incluso horas después de haber tenido relaciones con Jody por última vez, 2 días antes de su asesinato. Por último, la fiscalía destacó que Luke había hecho un comentario sospechoso a un testigo la noche del asesinato. Dijo que Jody no saldría esa noche, a pesar de que la familia le había dicho anteriormente que ella había partido para encontrarse con él. Era posible que hubiera dicho esto porque ya sabía que la joven no estaba con vida. Si bien todo apuntaba a la culpabilidad de Luke, durante otra audiencia sucedió algo extraño. La mujer que había afirmado 18 meses atrás que había visto a 2 jóvenes discutir en el parque no pudo identificar con seguridad a Luke. Se planteó la posibilidad de que hubiera otro hombre parecido al acusado en el lugar, pero el juicio no se detuvo y la policía no siguió esta línea de investigación. No obstante, los testimonios confusos siguieron llegando. Otras personas declararon haber visto a 2 jóvenes en el bosque el día del crimen, a las 17:15 horas al lado del muro de piedra. Luego vieron sus bicicletas apoyadas contra esa pared, pero no volvieron a toparlos. La policía había pedido que todos los que hubiesen estado en el área entre las 17 y las 22 horas del 30 de junio se acercaran a declarar. Estos 2 jóvenes se tomaron 5 días para aparecer. Sus nombres eran Dickie y John Ferris, y eran primos de Jody. No fueron interrogados como sospechosos, sino como testigos. Ninguno recordaba qué hizo durante las horas del crimen. La defensa de Luke le preguntó directamente si habían asesinado a Jody, cosa que ellos negaron rotundamente. Aún sin una confesión de parte del acusado, pruebas forenses o el arma homicida, el jurado consideró que había escuchado suficiente. Todo parecía indicar que Luke era el único culpable del asesinato de su novia. El 21 de enero de 2005, después de 42 días de juicio, un récord en Escocia para un proceso en contra de una sola persona, concluyó el proceso. Luego de 5 horas de deliberación, el jurado halló culpable a Luke del asesinato de Jody.
También fue imputado por tenencia de cuchillos en espacios públicos y por incitar a fumar marihuana y proveerla a otros alumnos de su escuela. El juez Nemo Smith le dedicó unas fuertes palabras. Está más allá de mis posibilidades. Mirar en las negras profundidades de tu mente. Solo puedo mirar lo que has hecho. Has sido convicto por un asesinato realmente diabólico, uno de los más horribles crímenes que ninguno de nosotros recuerda, y serás recordado como un malvado. También comentó sobre la falta de emoción que el joven mostró durante el juicio, diciendo que la falta de respuesta emocional podría indicar que era propenso a infligir daño a los demás. El 11 de febrero, Luke fue sentenciado a un mínimo de 20 años de prisión. Antes de ser elegible para la libertad bajo palabra, el joven se inmutó al oír el veredicto. El cargo de perjurio contra su madre fue retirado ese mismo día. Después del juicio, el condenado brindó varias entrevistas, en las que volvió a declararse como inocente. Alegó que todas las pruebas fueron circunstanciales y que no se había hallado ninguna pesquisa directa que lo ligara al asesinato de su novia. El caso fue tan mediático que el propio Marilyn Manson se pronunció al respecto. Cuando le preguntaron si creía que su trabajo había influido a Luke, el cantante culpó al estilo de vida del imputado, diciendo que todo tenía que ver con su educación. Durante los años posteriores a su encarcelamiento, Luke siguió defendiendo su inocencia. En julio de 2012, sus abogados presentaron un informe de 300 páginas para intentar que revisaran la sentencia. 2 años después, la Comisión Escocesa para la Revisión de Casos Criminales resolvió que los oficiales de policía no habían respetado totalmente los derechos humanos de Luke al interrogarlo sin la presencia de un abogado. Sin embargo, luego determinaron que aquella entrevista no había afectado a la prueba clave de la acusación. Por ende, Luke no era una víctima de un error judicial y no había motivos para dudar del veredicto. La defensa amenazó con recurrir a la Corte Europea, pero estaban fuera de fecha. Ese mismo año, el condenado y su madre aceptaron la oferta de un medio para pasar por un detector de mentiras. Fueron filmados y salieron airosos. El caso volvió a los titulares de prensa y el destacado criminólogo David Wilson dijo que temía que el asesino de Jodi nunca hubiera sido atrapado. Pero nada de esto fue suficiente para conseguir que se reabriera el caso. Esos tests no fueron aceptados por la Corte del Reino Unido, debido a que no poseen un 100% de certeza, aunque esta revelación sí consiguió algo, que cada vez más personas comenzaran a creer que Luke no era culpable y que un peligroso asesino andaba suelto. En 2015, un hombre estaba cavando en un sitio cercano a donde había sido hallado el cuerpo de Jodi, cuando encontró enterrado un cuchillo de cocina con mango de madera. Lo levantó con unas pinzas, lo puso en una bolsa y lo llevó a la policía. La respuesta de los agentes fue tajante. El caso ya estaba cerrado y no tenían interés en analizarlo. La inspectora Susan Chow, del equipo de homicidios, sostuvo que todos los elementos relevantes obtenidos durante la investigación del asesinato de Jodi habían sido apropiadamente analizados desde el punto de vista forense. La situación iba de mal en peor para Luke. En 2019, la organización GoFundMe rechazó un pedido para juntar fondos para su liberación. En julio de 2021, fue trasladado de la cárcel de alta seguridad en la que estaba a otra intermedia. Estaba cada vez más cerca de conseguir la libertad condicional. Incluso podría obtener permisos para salidas y para visitar a su madre. Pero sus viejos vicios le jugaron en contra. En 2 tests antidrogas que le hicieron al azar dio positivo. Debía esperar 3 años más para pedir salir. Además, los planes para permitirle visitas a la comunidad fueron archivados. Estaba de vuelta en el punto de partida. Igualmente, Luke no se rindió. Le echó la culpa del resultado a un tratamiento que le hacían en la cárcel. Por su parte, la familia de Jodi, que no creía en ninguno de sus dichos, se alegró. No querían a un asesino suelto por las calles. Los investigadores privados, John Salens y Michael Neal, hallaron a otra persona de interés para la investigación, un sujeto llamado Mark Kane. Consumía todo tipo de sustancias y, según declaraciones de sus conocidos, llevaba consigo siempre un cuchillo. Kane estudiaba en New Battle Ivy College, en Dalkeith. Estaba cerca del lugar del hallazgo el día de los hechos y no tenía coartada. Además, poseía cierto parecido con Luke.
lo que hacía pensar a estos detectives que el sujeto identificado por la testigo años atrás era en realidad Kane. Como si esto fuera poco, varios testigos habían notado que los días posteriores al crimen tenía rasguños en la cara. Cuando le preguntaron respecto a esto, respondió que se había caído entre unos arbustos. Sin embargo, el Poder Judicial no aceptó esa investigación como válida y el presunto nuevo sospechoso falleció en el año 2020. Si él era quien realmente había asesinado a Jody, se llevó ese secreto a la tumba. Igualmente, aún había personas que creían que Luke no era culpable y estaban dispuestas a contar su versión de los hechos al mundo. En 2021, en el Canal 5 del Reino Unido, emitió un documental titulado Asesinato en la pequeña ciudad. En el filme, se planteaba una incógnita: si los detectives no se equivocaron al enfocarse solo en el novio de la víctima. Sara Gómez, científica forense, afirmó frente a cámara que le desconcertaba la falta de pruebas certeras, como un ADN independientemente de que el sentenciado fuera culpable o no. El jefe del instituto forense, Alan Jamieson, declaró que era por demás extraño que no hubiera evidencia científica, teniendo en cuenta que el cuerpo de Jody había sido encontrado repleto de sangre. Y eso no fue todo. Investigadores privados revelaron algo más, que hasta entonces nadie sabía. Había un sospechoso, que era el que más le cerraba de todos, pero dijeron que por motivos legales no podía nombrarlo. Luke, por su parte, habló desde la cárcel. Dijo que lo habían señalado por ser un tipo raro y que la policía jamás se ocupó de buscar más sospechosos. Corinne también brindó algunas palabras. Volvió a resaltar que su hijo estaba en su casa cocinando al momento del asesinato. Esto fue criticado por muchos televidentes, que observaron que no mencionó cómo su otro hijo había contradicho eso en el juicio. Por último, el documental dio a entender que miembros de la propia familia de Jody estaban involucrados en el encubrimiento. La teoría de los primos de la víctima, que fueron interrogados en el juicio, tomó fuerza. Encima, muchos espectadores que compraron la versión del filme comenzaron a atacarlos en redes sociales y las controversias alrededor del caso continuaron. Al día de hoy, a 21 años del crimen de su hija, Judy asegura no tener dudas respecto al veredicto y que el caso contra Luke siempre fue sólido. El documental y los grupos de apoyo que se manifiestan a favor de Luke y pretenden juntar dinero para conseguir verdadera justicia le generan un inmenso dolor. Se niega a ver el nombre de su hija utilizando para liberar a su asesino, e incluso señaló que defender criminales es como una filosofía de moda. Tampoco le hace ninguna gracia que la prensa trate a Luke como si fuese un famoso, y asegura que eso alimenta su ego. Si la situación continúa así, su hija jamás podrá descansar en paz. Corinne, por su parte, continúa viviendo en Dalkeith, a pesar de que los vecinos suelen mirarla con malos ojos. Dice que no tiene por qué huir, porque ni ella ni su hijo hicieron nada malo. Está segura de que la presión del público y la prensa hicieron que el juicio terminase antes de lo debido, y afirma que el tiempo le dará la razón. En el 2025, Luke, con 37 años, podrá salir en libertad. Aún habiendo cumplido su condena, lo más probable es que las interrogantes en el crimen persistan. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por acompañarme en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía. Y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.